Aquí tenemos nuestra guía historiadora Hortensia, que me está dedicando un libro. Orlando Moreno, que tiene que ver con la historia o aspectos Vamos a poner acá, cubano, ¿verdad? cubano. Hermano cubano. Está rodeado de gente buena. Qué lindo. Mira qué obsequio. Sí, es una obra de mi padre, Darío Gómez Serrato, y creo que te va a ser muy útil y muy interesante, ya que estás un poco conociendo, investigando parte de nuestra historia. Entonces, con mucho aprecio, con sincera amistad, yo te obsequio este libro. Valga aclarar que el autor de este libro, Darío Gómez Serrano, es un poeta y es el papá de Hortensia, nuestra amiga que nos ha ayudado con este video. Ah, sí, sí. Muy lindo el encuadernado del libro. Sí. En celeste. A ver por atrás. Trae la Con sinopsis. un apoyo siempre de Fondet. Ah, también hay que hacerle. Sí. Y acá está la dedicación. Gracias, muy amable. De julio, 30 de julio. Entonces ya por el Día de la Amistad, porque recordamos la amistad este mes. Mañana. Mañana es el Día de la Amistad. ¿Verdad? Ya que también para nosotros es un honor, el fundador, el señor Bracho, entonces es paraguayo. Entonces siempre creo que para nosotros los paraguayos tenemos que sentirnos muy orgullosos de que el fundador es el doctor Artemio Bracho, un paraguayo. Que decir que el Día Internacional de la no es el Día Paraguayo solamente, internacional de la Amistad fue fundado, creado por el doctor Artemio Bracho. un paraguayo, sí. Un paraguayo. Los paraguayos, los maestros, los líderes de la amistad en el mundo. No se lo olviden nunca. De aquí salió. Cuando ustedes estén celebrando en su país el Día de la Amistad, nunca se olviden de que un paraguayo fue quien instauró, fundó, creó, motivó un día como este. Donde... Correcto. Orlando. Gracias. Bueno, a leer. Y bueno, doña, me decía que habías traído un libro. Sí, te traje un libro de uno de los libros de uno de los tomos de mi padre, ya que creo que este es el cuarto que hemos lanzado, pero los primeros son poesía, poemas en castellano y en guaraní. Como mi padre está considerado como uno de los mejores escritores o poetas de la lengua guaraní. ¿Y cómo se llama su? Darío Gómez Serrato. Su papá es Darío Gómez Serrano. Autor de una música muy conocida, por ejemplo, la canción del Bohemio, y la letra, un poco como el himno nacional de la familia, es el Yací Monotí. Yací Monotí dice en la primera parte, Eremañá, Mombriva, Serejere Jobo, Dere Keija, Hueman, Deresa, Yuba, Sheisha, y Teabei, Sheisha, Remuñaba, Cuaraca, Ebella, Jupitu, Iba, Deco, Xerendí, Yací Monotí, Mañá, Así. El Yací sería la luna. Ya. Yací Monotí, luna blanca. Y tienes o sea, te ha hecho canción, ya tienes melodía, música. Capaz que si la busca en internet la pueda poner. Inmediatamente. Yací Monotí, Mañá, Mombriva, Serejere Jobo, Dere Keija, Hueman, Deresa, Yuba, Sheisha, y Teabei, Sheisha, Remuñaba, Cuaracaebe, Yahuputu, Uba,
De Kosherende Yasumoroti Maña Asini. Vos sos mi hermana, dice, a la luna le dice, de mirar tan triste, vos sos mi hermana. Un poquito así por la sí. Ya, hasta cantante tenemos, historiadora y cantante. Y cantante, de todo un poco. Como buena paraguaya, de todo un poco. Sí. Y yo me quedo pensando los tiempos pasados, a ver. Yo ya tengo bastante edad. 57 años tengo ya. Bueno, eres joven todavía en comparación a mí. Yo ya alcancé los 70. Sí, pero ya estas nuevas generaciones no cultivan esta cultura, vamos a decir así, esta historia. Está más para el fútbol, el juego online. Y se va perdiendo mucho, ¿verdad? Pero yo creo que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Así como de nuestra falta de buena voluntad de las autoridades, también como un poquito parte personal de la familia, ¿verdad? Porque no vamos a dejar todo en la responsabilidad, ellos también, nosotros como papá, como abuelos, tenemos que tratar de crear así algunas condiciones favorables para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan interés, ¿verdad? Porque yo siendo abuela, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Yo sé que ahora mis nietos están todos así con el celular. Todo el tiempo. No, yo hago, miren, llega tal día, van a leer esta parte, cada uno va a elegir algo de la historia y todos van a tener un premio, estimularlo un poquitito, para así los niños, los jóvenes están. O voy a hacer algunas preguntas y voy a dar un premio. No va a ser un gran premio, pero a quién no le gusta recibir un premio. Uh-huh. Entonces así un poco incentivar a hacer algo, porque como dice, el pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin futuro. Y está condenado a repetir los errores anteriores. A repetir los errores. Yo creo que mucho de nuestras falencias y de nuestros pecados vamos a decir, del país es ya porque nuestras autoridades no conocen nuestra historia. Porque yo, si ocupo un lugar importante, pienso, ¿verdad?, que tiene la obligación de conocer la historia. Porque ¿cómo vas a defender ni vas a amar algo que no conoces? Imagínate, por ejemplo, pensar en los niños muertos de Acostaño. 2.000 niños muertos en Acostaño. El hospital de Piribebí quemado. Mira, en un suelo bañado en sangre, en dolor. ¿Cuánto dolor en las madres? Inclusive leí un libro de una psicóloga brasilera, decía que los niños más tristes de América son los niños paraguayos. Porque dice que con tanto dolor se le engendró, las mujeres engendraron a sus hijos, que ese dolor se va transmitiendo. Así como, por ejemplo, las madres perdieron a sus maridos, a sus hijos, perdieron todo. Y las pocas mujeres que quedaron, yo creo que tenían un dolor tan profundo, y con ese dolor se le engendró a los niños, y dice que eso va a pasar una generación, vamos a decir un siglo, y va a estar ahí ese dolor, según una psicóloga brasileña. Doña Hortensia, y fíjate que, por ejemplo, una forma de conocer el pasado es trayendo a sus hijos a un lugar como este, ¿verdad? Un museo, una casa que ya tiene su historia, un museo donde también se recoge parte de la historia pasada, ¿no es así? Así mismo. Y no también solamente así la parte cultural, también yo creo que hay que cuidar mucho la parte espiritual. Yo te cuento un poquitito mi experiencia como mamá. Cuando mis hijos eran 5 o 6 años teníamos, yo lo primero que me preocupé, antes de comprar un ropero, fue comprarle una guitarra. Porque yo sabía que la música es un medio muy importante para la persona. No importa que no sea profesional, pero ya que toque un instrumento, porque eso pues te abre las puertas. El arte pues siempre hace comunidad, hace fiesta, hace amigos. Entonces, y la parte espiritual, y también de chico enseñarle, por ejemplo, a los niños que sepa contemplar la belleza. Yo sabía qué hacía, bueno, vacaciones de los niños, y le doy gracias a Dios que por lo menos
mis hijos salieron bien, ¿verdad? Yo le llevaba y le decía, vamos a sacar hoy todos los lapachos que están floreciendo. Yo le hacía recorrer casi todo Trinidad y era una maravilla. Entonces le decía, mira, mira, es un ramo tan hermoso entre las hojas verdes. Y sacamos y recorríamos todo el día. Y eso es una forma también de preparar el corazón del niño. Porque ahora ahí se centra mucho también nuestra violencia. No precisamente, vamos a decir, son pobres, ¿verdad? Pero esa parte de preparar el corazón del niño es muy importante. Un poquito creo que estoy saliendo de la historia, ¿verdad? No, pero desde el punto de vista social es importante que los niños desde el principio vayan teniendo ese sentimiento de amor hacia su pasado, su historia, su cultura, su idiosincrasia, que no solo sea los juegos en internet, que no solo sea el fútbol, que no solo sean las películas o los seriales, un poquito interiorizarse por su cultura, su pueblo, su historia. Y eso si no se hace desde que son adolescentes o niños, muy difícil inculcarle después. Muy difícil, así, porque hay que preparar, como dice, ¿verdad? Que el árbol hay que tratar de hacerle crecer desde la raíz. De la raíz. Y así un poquito, y bueno. Y yo recuerdo un poema, por ejemplo, en guaraní, que dice, Abausú, dice, ¿verdad? Y sería una invocación al alma de la raza, a ese nuestro guaraní primitivo que en algún tiempo fueron dueños y señores de nuestra tierra. Y el poema pertenece justo a mi padre. Y dice, Abausú, Genuawi de Yuba, Coubimo Ingobebo Cuimba Ecacua, Derubimo Morabo Cuarajú, Genipuba, Hayasún de Recabo, Pijareno Coazá. Deba Cuecumaite, Opaitemba Ejara, Iguazunemba Ecabu, Haibatu, de Pochil Sapuano, Osuruban Ana, Habi Apereineiro, Panambio Jeruque. Hinarua Paye, de Yuru o Mojeemba, Reiporo Gesaiba Moraihu Hejabu, Reguatá Borejobo, Viracuera, Oñeeva, Habuá, Hapuán de la Pepe Abausú, Tireinga, Tesarai Pereicoa, Ibetu, Haisirine Piambuña Hendú, de Tapipo Wahema, Arandú, Oyejeroa, Haibotirena Huepe, Baasichayo. Un poquito sin entender, también la palabra expresa un poquitito, ¿verdad? Te podés sentir un poco, ¿verdad? Lo que se dice mismo sin entender las palabras. Algunas palabras a lo mejor ya... No, algunas. Cuando se habla yo pará, si están hablando guaraní cerrado no comprendo. Y está ese poema acá. No, en esto están los escritos. Porque déjeme decirle que no me desprendo del libro, no me desprendo, no quiero descuidarme de él. En esto están los escritos que más bien él en un tiempo él escribía en las páginas del diario La Tribuna. La Tribuna. También está mitología y es un material. Por ejemplo, aquí yo muchas cosas aprendí. Por ejemplo, la vez pasada en un festival estuvimos recordando el Día de los Héroes del Chaco. Y acá hay un artículo muy lindo que mi padre habla de los hermanos Walinotti. Los Walinotti son de Trinidad, acá de Santísima Trinidad. Imagínate que ellos eran 8 hermanos. Los 8 son héroes porque los 8 fueron a la guerra del Chaco. Los 8 hermanos Walinotti fueron a defender nuestra tierra, fueron a la guerra del Chaco, de los cuales 5 volvieron con vida y 3 fallecieron. Y en una canción, Emiliano Ortiz Herrero recuerda, ¿verdad? Dice, a mi tanta Muirú, Walinotti, Pecaturo. Recuerdan una canción muy conocida, pero él se refiere al Walinotti de Trinidad. O sea, que si me va a contar una historia, te va a sobrar todo. No, si apenas estamos hurgando, raspando la superficie.
No, es increíble todo eso. Vamos a leer, les prometo que voy a leer y les voy a comentar, porque después me dicen farsante. No, yo creo que... Y justo para terminar la edición de este video, tengo delante de mí el libro de Darío Gómez Cerrato, que siendo honesto, con Hortensia y con nuestro público, aún no he comenzado a leer. Pero justo cuando termine la edición del video y lo publique, que va a ser ahorita, en un ratito, voy a comenzar la lectura del mismo. Voy a comenzar por una hoja que ella me marcó por acá, me hizo una marquita, déjame ver, acá está. Hubo una hojita aquí que ella me hizo un doblez en una pestaña chiquitita aquí, donde quiere que lea esta parte que se llama Democracia Guaraní, y después comenzaré el libro desde el comienzo. Este libro está un poquito grueso, un poquito pesado, pero lo incorporaremos a nuestro viaje una vez que comencemos a salir de Asunción, y nos va a acompañar durante todo el viaje para mis momentos de ocio, y hasta que no lo termine no voy a deshacerme de él, o sea, guardarlo, o quizás se lo regale a alguien que quizás le interese en nombre de doña Hortensia, o lo guarde en mi archivo. Aunque voy a estar viajando, no voy a tener un archivo cerca. Seguiremos investigando historia, investigando lugares, ya sean turísticos, arqueológicos, históricos, lo que sea. Seguiremos nuestro camino y en algún momento nos despegaremos de Asunción cuando tengamos nuestra moto y a caminar por el interior del Paraguay y quién sabe, como siempre hemos dicho, por el mundo. Así que sin más, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, mis seguidores y mis suscriptores del canal, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.